Continuamos con más ejemplos de cómo buscar la derivada utilizando diferenciación implícita en el caso de que las funciones con las que estemos trabajando o las variables dependientes con las que estemos trabajando no estén definidas claramente, explícitamente, en términos de una variable independiente. Aquí dice, haya una ecuación de la recta tangente a la curva x cuadrado más 2xy menos y cuadrado más x igual a 2 en el punto 1, 2. Primero que nada, recuerden que una ecuación de la recta tangente podemos utilizar la forma punto pendiente que nos dice que es y menos 2 igual a el valor de la derivada, que es la pendiente, en 1 por x menos 1. Y estamos usando el punto 1, 2, x igual a 1, y igual a 2, porque fue el punto que nos dieron. Y por supuesto, buscamos la derivada de la función en el punto correspondiente en x que nos están dando, que en este caso sería 1. Y volvemos aquí, la curva que nos están dando, nos están definiendo x en términos de y. Si ustedes miran aquí, tenemos potencia de 2 para x, potencia de 2 para y, y las otras son combinaciones de x y y a la 1. Bueno, continuamos por aquí. Entonces tenemos una ecuación, una posible forma de la ecuación de la recta tangente, es esta que está aquí, que tenemos la punto pendiente, que sería y menos 2 igual a y' de 1 por x menos 1. Así que tenemos que buscar el valor de la derivada de la función, que es la pendiente de la recta tangente en el punto. Y para buscar la derivada con la expresión que nos dieron, usamos diferenciación implícita. Diferenciamos al lado izquierdo y al lado derecho. El lado derecho obviamente es 2, así que cuando buscamos la derivada de eso es 0. Y por acá, cuando buscamos la derivada, sería la derivada de x cuadrado más 2 veces la derivada de xy menos la derivada de y cuadrado más la derivada de x. La derivada de x cuadrado con respecto a x es 2x. La derivada de 2xy es 2 veces la derivada de xy, que sería, esto es un producto, el primero por la derivada del segundo, más el segundo por la derivada del primero, que es 1. La derivada de x es 1. La derivada de y es lo que estamos buscando. Menos la derivada de y cuadrado, que sería 2y por la derivada de y, más la derivada de x, que es 1, y como dijimos hace un momento, la derivada de 2 es 0. Y podemos despejar para y', y entonces evaluar en el punto 1, 2, o sea, cuando sustituir x igual a 1 y y igual a 2, o sustituir aquí mismo en esta ecuación x igual a 1 y y igual a 2, donde quiera que tengamos oportunidad. Aquí tenemos entonces 2 por 1 más 2 por x, que es 1, por y' en 1, más el valor de y es 2, menos 2 por el valor de y es 2, por la derivada de y en 1, que es lo que estamos buscando, más 1, tiene que ser igual a 0. Así que tenemos 2 por 1 más 2 veces y' más 2, menos 4 veces y' más 1 es 0. Y simplificando por aquí, fíjense que tenemos 2y' por aquí menos 4y' por acá, sería negativo 2y', y tenemos 2 y 4, 6 y 1, 7, más 7 es igual a 0, o sea que negativo 2y' más 7 es 0, restando 7 a ambos lados y dividiendo por negativo 2, nos queda entonces que el valor de la derivada evaluada en ese punto 1, 2, o cuando x es 1, nos queda 7 medios, o lo que es equivalente en decimales, 3.5, y ese es el punto que sustituimos aquí donde necesitábamos en la pendiente de la recta tangente. O sea que una ecuación sería y menos 2 igual a 3.5 por x menos 1. Pueden manipular algebraicamente esa expresión si así lo desean. Acá dice, si f de x más x cuadrado por f de x al cubo es igual a 10 y el valor de f es 2 cuando x es 1, ahí el valor de la derivada cuando x es 1. O sea, f de x más x cuadrado por f de x al cubo es igual a 10 y f de 1 es igual a 2. Nos están pidiendo cuánto es f' en 1. Como estamos buscando el valor de la derivada en 1 y aquí tenemos la función, una manera de obtener la derivada es diferenciando implícitamente para encontrar f'. Así que vamos a derivar el lado izquierdo, derivamos el lado derecho. De nuevo, el lado derecho es una constante, así que su derivada aquí va a ser 0. Y aquí tenemos la derivada de la suma de las derivadas, así que tenemos f' de x más, por acá tenemos un producto, así que va a ser el primero por la derivada del segundo, más el segundo por la derivada del primero que tenemos aquí, ¿sí? Y tenemos f' de x más x cuadrado, y aquí la derivada de f de x al cubo va a ser
3 veces f de x a la 3 menos 1, que es 2, por la derivada de lo que está dentro, la derivada de f de x, por la regla de la cadena, más f de x al cubo por la derivada de x cuadrado, que es 2x. ¿Verdad? Técnicamente 2x por la derivada de x con respecto a x, que es 1. ¿Verdad? Por eso es que no aparece aquí el 1. Bueno, ya tenemos aquí una expresión donde tenemos x, tenemos f de x y tenemos f' de x. Y sabemos que f de 1 es 2, estamos buscando el valor de la derivada cuando x es 1. Así que sustituyendo x igual a 1 en esta expresión tendríamos f' de 1 más 1 al cuadrado por 3 por f de 1 al cuadrado por f' de 1 más f de 1 al cubo por 2 por 1, tiene que ser 0, sustituimos eso acá, y tenemos entonces f' de 1 más 3 f de 1 al cuadrado más por f' de 1 más f de 1 al cubo por 2 es igual a 0, pero sabemos que f de 1 es 2, así que sustituimos eso, f de 1 igual a 2 aquí y f de 1 igual a 2 acá. Y aquí tenemos 2 al cuadrado 4 por 3, 12, este 12 que tenemos acá, y aquí tenemos 2 al cubo que es 8 por 2, 16. O sea que tenemos f' de 1 más 12 f' de 1, o sea que serían 13 f' de 1, más 16, más 16 es igual a 0, o sea que f' de 1 va a ser negativo 16 entre 13. Fíjense que no sabemos cuál es el valor de f, o sea, no sabemos quién es f de x o qué función representa, pero sabemos que está definida por esta relación aquí, que f de x más x cuadrado, f de x al cubo es 10, y sabemos también que f de 1 es 2, eso es suficiente para poder conseguir el valor de la derivada en 1, aún sin saber quién es la función. Acá nos dice la curva y cuadrado igual a 5x a la 4 menos x cuadrado se llama y se le conoce como la campila de Eudoxo. Halle una ecuación de la recta tangente a la campila de Eudoxo en el punto x igual a 1, y igual a 2. Como estamos buscando una ecuación de la recta tangente, pues vamos por acá, utilizamos el punto que nos están dando 1, 2, y tenemos entonces sería y menos 2 por, es igual, ¿verdad? 2 es el valor que nos están dando de y, es igual a el valor de la pendiente, que sabemos que es la derivada en el punto y' en x igual a 1, por x menos 1. Si diferenciamos aquí para encontrar quién es y' de 1, diferenciamos la ecuación o la curva de la campila de Eudoxo, y cuadrado igual a 5x a la 4 menos x cuadrado. Tenemos a mano izquierda, tenemos la derivada de y cuadrado, sería 2y por la derivada de y con respecto a x, tiene que ser igual a la derivada de 5x a la 4 menos x cuadrado, que sería 5 por 4, 20, x al cubo menos 2x. Y si quieren dividir por 2 ambos lados, para simplificar un poco ese cómputo que vamos a tener que hacer, tenemos y por y' es igual a 10x al cubo menos x. Y ahora evaluamos esta expresión en el punto 1, 2. Y tenemos entonces y de 1, ¿verdad? Y de 1 es 2, o sea que tenemos 2 es igual a 2 por y' en 1 es igual a 10 por 1 al cubo menos 1. O sea, tenemos 2 y' en 1 es igual a 10 por 1 al cubo menos 1. 1 al cubo, por supuesto, es 1. 10 por 1, 10, menos 1 son 9. O sea que tenemos 2 y' de 1 es 9, quiere decir que y' de 1 va a ser 9 medios, o lo que es equivalente a 4.5. Y sustituimos ese valor de 4.5 en la pendiente de la recta tangente y tenemos entonces una ecuación de la recta tangente a la campila de Eudoxo en ese punto que nos están preguntando, el punto x igual a 1 y igual a 2, tiene la forma y menos 2 es igual a la pendiente 4.5 por x menos 1. De nuevo, pueden simplificarla y representarla de otra forma, pero aquí tienen una de ellas. Acá nos piden, hallar la derivada de y igual a tangente inversa de x menos raíz cuadrada de 1 más x cuadrado. Y entonces vamos a tomar ventaja de que ya conocemos quién es la derivada de tangente inversa de x. La derivada de tangente inversa de x, si recuerdan, es 1 sobre 1 más x al cuadrado. En este caso tenemos la composición de dos funciones porque no tenemos x, tenemos x menos raíz cuadrada de 1 más x cuadrado. O sea que su derivada, utilizando la regla de la cadena y la información que tenemos de la derivada de la
función inversa de tangente que obtuvimos utilizando diferenciación implícita. Tenemos 1 sobre 1 más el argumento de la función tangente inversa, x menos raíz cuadrada de 1 más x cuadrado, todo esto al cuadrado, por la derivada de ese argumento, o sea, la derivada de x menos raíz cuadrada de 1 más x cuadrado. Esto ya aquí terminamos, a menos que quieran simplificar algebraicamente esta expresión, que pueden hacerlo. Nos falta calcular esta derivada acá en términos de cálculo. La derivada de x es 1 y la derivada de raíz cuadrada de 1 más x cuadrado, eso es lo mismo que 1 más x cuadrado a la 1 medio, o sea que tendríamos aquí este negativo, 1 medio, 1 más x cuadrado a la negativo 1 medio por la derivada de lo que está acá adentro, que es la derivada de 1 más x cuadrado, que sería 0 más 2x, o sea, 2x. Y si quieren, este 2 con este 2 se cancela y me queda solamente x sobre 1 más raíz cuadrada de x cuadrado. Por supuesto tenía este 1 acá al frente, ¿sí? Así que ahí tenemos la derivada de tangente inversa de x menos raíz cuadrada de 1 más x cuadrado. Puede seguir jugando en cuanto a la manipulación algebraica de esa expresión para representarla de una manera que se vea más sencilla, pero ya eso sería álgebra y no cálculo.